Dios y Patria, buenas noches. Se presenta la aspirante Karen Cobos Olivares de la Escuela de Cadetes General Francisco de Paula Santander. El día de hoy les vamos a hablar acerca de los grupos vulnerables como lo son los indígenas. Mi grupo está conformado por 4 aspirantes de la primera sección de la compañía Antonio Nariño. Los grupos indígenas en Colombia son aproximadamente 1.300.000 personas que representan este grande población, representando el 3.4% de los colombianos a nivel país. En Colombia se presenta una gran diversidad cultural y tanto es que representan 103 grupos o pueblos identificados, conocidos como resguardos indígenas. Además, tienen formas de gobierno propio, no solo la parte de gobierno, sino la parte cultural, la parte social, la parte económica. Son muy autónomos, el Estado les brinda esa potestad de que puedan tener como su autonomía en cuanto a la cultura, en cuanto a la parte social, la parte económica y la parte judicial. Además, ellos son nativos, ¿sí? Son denominados nativos porque se considera de que son los primeros habitantes que llegaron a nuestro territorio, por lo tanto son denominados aborígenes, nativos y personas. Dios y Patria, buenas noches. Se presenta la aspirante Daniela Chaverra. A continuación vamos a hablar y entender un poco acerca de aquellos instrumentos internacionales que regulan y protegen los derechos de estas poblaciones indígenas y de los pueblos triviales. Existen dos mecanismos internacionales que regulan, protegen y obligan a las entidades estatales a fundamentar los derechos de los pueblos indígenas. El primero es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas, aprobado en la Asamblea General de la ONU en el año 2000. A continuación, el convenio 179 de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, el cual establece que los gobiernos deben adoptar las medidas y los derechos en pro de proteger los derechos, la integridad, la cultura, los recursos naturales, los recursos económicos, socioeconómicos de estos pueblos. Cabe aclarar que Colombia ratificó estos dos instrumentos mediante la Ley 21 de 1991, donde se establecen o se adoptan aquellos derechos que promueven el goce de las garantías de los pueblos indígenas. Cabe aclarar que el convenio 179, anteriormente convenio 107, fue abolido, puesto que este, si bien garantizaba los derechos de los indígenas, contemplaba algunas ideas obsoletas en cuanto fundamentaba que los pueblos indígenas, si bien tenían estos derechos, la materialización de ellos debía estar en manos de otros, por lo cual se adoptó el convenio 179, el cual establece que estos deben ser representados por los propios pueblos. La ley 21 de 1991 adopta 46 artículos en los cuales se establecen todos los derechos y garantías de los cuales gozan los pueblos indígenas y los pueblos triviales. A continuación, vamos a mirar aquellos derechos fundamentales con los que cuentan esta población vulnerable, los cuales deben ser garantizados por aquellos estados donde se adopten o donde se ratifiquen estos derechos. Bueno, y para finalizar, es importante y cabe resaltar que no debemos dejar de lado los derechos y los deberes de nuestra población vulnerable, en este caso los indígenas, ya que son personas como nosotros que tienen que llevar una vida íntegra, una vida con todos sus derechos, con todos sus deberes. Es importante resaltarlo, es importante tenerlo en cuenta en todo momento, tanto para respetar la vida de ellos como la de todos los ciudadanos. Esto es todo por hoy. Muchísimas gracias a todos por la atención prestada. Dios y Patria, buenas noches. Se presenta la aspirante Isela Come. En este tema le voy a hablar sobre los tipos de procedimientos. Primeramente, la atención a la policía.
La atención requerida de las condiciones del personal, saber cuál es su cultura y su identidad, a qué pertenece la persona o la población vulnerable que vamos a atender. Adicional a eso se debe hacer la recepción de la persona, que es el saludo, presentarnos como funcionarios y en qué estamos prestos a colaborar. También debemos manifestarle y saber a qué, si pertenece a un grupo indígena, a alguna población vulnerable. En estos casos debemos saber preguntar su nombre, si pertenece a alguna comunidad, su nombre, a qué comunidad pertenece, a qué municipio o departamento de esta misma. Saber cuál es el motivo de consulta por lo cual se está presentando este tipo de personas, saber exactamente la solicitud a quién va dirigida, en este caso la Policía Nacional. Análisis de lo escuchado, debemos escuchar, saber, interpretar qué es lo que ellos nos quieren decir, qué es lo que ellos quieren saber, por qué es que están consultando. Identificación del derecho presuntamente amenazado. Identificar la amenaza contra la vida, la integridad a estos grupos indígenas, siempre manejando la normatividad de jurisprudencia que ellos manejan. El presunto responsable de la vulneración. Establecer la coacción de derechos de la institución. Una vez la información de los nombres y mujeres de la policía según las recomendaciones. Tenemos que, en este caso, debemos receptar la información de la persona a quien va a poner la denuncia, ¿sí? Ya sea oral o escrita, y saber exactamente cuáles fueron los hechos pertinentes, la información y los relatos con respecto a este procedimiento. Las consideraciones especiales. En este caso tenemos que darle saber al grupo, en este caso a la población indígena, saber cuáles son sus derechos, si fueron vulnerados en algún caso, llegado el caso que sea una violación sexual, saber que tiene ciertos derechos y deberes como ciudadano, como población vulnerable. Asimismo, en estos casos acercarnos a medicina forense, hacerle sus respectivos análisis de todo lo que tenga que ver con este tema. Recepción de trámites y quejas. En esta operación, las quejas y denuncias interpuestas por la persona en población vulnerable de la policía en los centros de atención y denuncias. En este caso, pues lo que he dicho anteriormente, con todas las denuncias, con todo lo que ellos nos informan, pues hacemos una recepción y unas quejas de cada una de las denuncias y saber e interpretar y dar a conocer qué tipos de derechos fueron vulnerables en estos casos. Las detenciones y las controversias. En este caso sabemos que lo primordial es proteger la vida, proteger la honra y los bienes de las poblaciones vulnerables y garantizar unos derechos constitucionales establecidos en las normas vigentes. Las detenciones, en este caso estamos hablando sobre si hay alguna restricción de la libertad, garantizarle al indígena y darle a conocer cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes, teniendo en cuenta que ellos manejan una jerarquía totalmente diferente a la que nosotros manejamos por fuera, ¿sí? Donde principalmente quien es el encargado de la comunidad pues es el jefe, y asimismo darle a conocer primeramente a esa persona qué es lo que está pasando y por qué fueron vulnerados sus derechos. Confidencialidad. Primeramente debemos saber, se debe saber la protección de los datos personales, la confidencialidad de los mismos, ¿sí? Por ningún motivo debemos dar a conocer información a terceros, porque estamos velando la integridad de la persona, ¿sí? Actividades de policía. Pues dentro de las actividades de policía pues es todo lo que cumpla con los derechos humanos, protegiendo la vida, la honradez, la libertad, el derecho a la expresión, y aún así respetar sin discriminar a ninguno de la población vulnerable. Esos son algunos de los procedimientos, algunas de las actividades, algunos de los datos importantes que debemos saber a la hora de hacer un procedimiento con este tipo de... Bueno, y para
para finalizar, es importante y cabe resaltar que no debemos dejar de lado los derechos y los deberes de nuestra población vulnerable, en este caso los indígenas, ya que son personas como nosotros que tienen que llevar una vida íntegra, una vida con todos sus derechos, con todos sus deberes. Es importante resaltarlo, es importante tenerlo en cuenta en todo momento, tanto para respetar la vida de ellos como la de todos los ciudadanos. Esto es todo por hoy. Muchísimas gracias a todos por la atención prestada.